los historiadores dicen que en Colombia el siglo XX comenzó en el año 30. En el año 30. Porque solo en ese año se producen algunos cambios políticos importantes que apuntan hacia la modernización del país. Es decir, año 33, primer tercio del siglo XX, apenas comienzan los cambios. Con anterioridad, Colombia viene de un régimen conservador, de un proceso llamado hegemonía conservadora, desde 1886, cuando se expide la Constitución de Núñez y Caro, profundamente conservadora. En esa Constitución, la religión católica es la del Estado. O sea, Colombia no es como hoy una nación laica, no confesional, es confesional, y la religión católica es la del Estado. Y por lo tanto, en buena medida la educación, particularmente la educación pública, que es muy incipiente, ha sido entregada a la Iglesia Católica. Como tú sabes, pues hay comunidades dedicadas a la educación, muchas de ellas españolas o con miembros españoles. En este primer tercio, ya en la vida cotidiana en Popayán, yo he comprobado algo, lo conozco más por fuente oral. Había para los niños de la ciudad, que era por supuesto muy pequeña, había dos escuelas. Una de los hermanos maristas, que quedaba donde ahora queda el Banco de la República, esa era la número 1. Y preferentemente era la escuela de los niños, digamos, de las familias conservadoras. Y la número 2, que creo que era atendida mixto por religiosos y por laicos, era donde iban los niños de las familias liberales. Y este hecho, además, no tenía que ver con el hecho de que fueran de distinto estrato, como decimos hoy en día, o sea, de distinta clase social. Digamos, un niño liberal, yo he hablado con un niño liberal de la élite, de la época, era niño liberal de la élite, y él se crió, fue a la escuela con los niños liberales del pueblo. Entonces tenían ahí una afinidad, era como una alternativa que tenían. Este dato es muy importante y es digno de recuperar para la narración de más adelante, porque al menos hasta los años 70 del siglo XX, en Colombia hubo una educación pública algo prestigiosa y sobre todo pluriclasista. Ahora, ¿qué tipo de educación darían hasta el primer tercio del siglo XX? Pues la educación que podía dar la religión católica, ¿no? Principalmente, o sea, muy regida con esto. La reforma del 30, que es a raíz de la llegada de los liberales al poder, que son varios periodos, primero Enrique Olaya Herrera, luego López Pumarejo, luego Eduardo Santos, que es el tío abuelo del actual presidente, y luego de nuevo López Pumarejo. O sea, esta es una experiencia entre el año 30 y el año 45, 46. Entonces, en ese lapso ellos tratan de modernizar la educación, de que sea laica, de que sea científica. Hay misiones pedagógicas alemanas, y se hace énfasis en que haya algunos colegios públicos que sean de categoría. Fruto de esa República Liberal de los años 30 a la 46, se ha estimulado la formación al nivel de escuelas normales y digamos, la formación universitaria de educadores, porque hasta tanto los educadores eran pues egresados de las normales, digamos, de nivel secundario. Ya estamos hablando de educadores que van a la universidad, a una facultad de educación. Existe la famosa Escuela Nacional Normal Superior de Colombia, etcétera. Y particularmente en una ciudad que con mucha vocación educativa como Popayán, a saber Tunja, la universidad tiene énfasis pedagógico. UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En conversación previa hablábamos del Liceo Nacional Alejandro de Humboldt, que en un momento dado era adscrito a la Universidad del Cauca. Hoy en día no es posible porque ya cada sector educativo va a su nivel, la secundaria a su nivel, el universitario a su nivel, en lo público. Entonces ese liceo tuvo una época de oro en los años 50, en los años 60, porque habían venido esos licenciados de que te hablo y son profesores. Entonces
ya la gente no la forma un educador, un mero normalista que recibió estudios hasta secundarios digamos, con un pequeño postsecundario, sino gente que hizo carrera de educador y ya por especialidades. Ya es licenciado en química o licenciado en física o en ciencias sociales o en lenguas extranjeras, en fin, eso marca. Y ese tipo de colegio, años 50, años 60, pues siguen siendo policlasistas. Gente de distintos orígenes va allí y sigue siendo el colegio deseado por toda la familia. Hay cupos para los muchachos del pueblo y las élites ocupan algunos cupos. Pero es un lugar de mestizaje, llamémosle así, de mestizaje social, que al menos yo le adjudico muchísimas ventajas a ese mestizaje. Porque la Colombia posterior es una Colombia de burbujas. La Colombia de hoy es una Colombia en la que la gente está en una burbuja y nunca se tocará con otra burbuja, más que en el censo electoral o eventualmente en algún transporte público. Colombia se ha vuelto muy urbana, entre tanto, tú lo sabes, ha ocurrido la violencia del 48 al 57 que acelera la urbanización del país y hay muchísimas tensiones sociales. Es importante anotar lo siguiente: desde los años 60 los Estados Unidos han tomado de manera más directa el tutelaje de América Latina. A raíz de la Revolución Cubana, los Estados Unidos tuvieron una política continental, digamos, de ocuparse de detalles de los países y no solo de la economía o de las exportaciones o de la cuestión estratégica militar. Entonces, Estados Unidos comienza a estimular una serie de políticas. Eso lo puedes estudiar tú en todos los documentos de lo que se llamó Alianza para el Progreso, que fue la respuesta norteamericana a la Revolución Cubana. Digamos, el objetivo era que no haya más revoluciones cubanas, que no nos vuelvan a sorprender. Entonces estimularon algunas políticas sociales. Fíjate que llama la atención que un poder extranjero las estimula antes que surgieran aquí, porque en Colombia ha habido muy poquita preocupación por las políticas de inclusión social, verdaderamente. Entonces, Estados Unidos le dice un poco a las élites colombianas: ustedes tienen que abrirse, tienen que incluir gente o esto se pone peor. Y entonces surgen, ya te habrán hablado de los INEM, Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, INEM. Hay uno en Popayan, uno en cada capital de departamento, uno en Pasto, un gran INEM o varios en Bogotá, etc. Entonces son los colegios experimentales diseñados en New Mexico, en Estados Unidos, y para todo el mundo, que buscan, digámoslo así, una educación más moderna, más dotada, con laboratorios, más científica, más conectada, más holgada también. Estos INEM tienen sedes, o sea, los muchachos del pueblo que van a un INEM encuentran un recinto con instalaciones óptimas diseñadas para eso, con laboratorios, con profesores apropiados, con laboratoristas, con psicólogo, con promotores de deportes, con organizaciones de padres de familia, con buenas cafeterías, con restaurante escolar, etc. Todo esto es un proyecto para producir como una élite, tomando del pueblo, digamos, una nueva élite educada. Se produce una multiplicación de la matrícula universitaria. Los cupos universitarios eran escasos y son un poco más, casi que podemos llamar de una masificación, y eso ocurre exactamente en los 70. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, donde yo entré a estudiar en el año 72, hasta el 71 hacía una admisión anual supongo de 35 muchachos, y desde el 72 en adelante comenzó a hacer una admisión semestral de 70 estudiantes, el grupo A y el grupo B. Eso es duplicar cupos, y eso ocurrió en varios lugares de Colombia, es decir, unas medidas de exclusión. Ahí yo tengo la suerte de ingresar. Probablemente si en el 72 a mí me toca la política anterior de ingreso anual de solo 35, no le pego, no ingreso, pero si lo duplican, ahí quepo, y otros conmigo. Eso es resaltable de los años 70, pero estas cosas no perseveran o no siguen creciendo. En Colombia, digamos, poco a poco, desde mediados del siglo XX, y desde esas rémoras que te digo de la educación religiosa, viene creciendo y luego galopando la educación privada. Y hoy en día prácticamente se ha tomado el panorama. Tal vez valdría mencionar, Alex, que a raíz del terremoto, claro, se hace un esfuerzo importante
para reconstrucción de recintos educativos. Este lugar fue reconstruido, la Universidad del Cauca, el Colegio INEM, etc. Entonces, eso significó como un florecimiento, como un reverdecimiento, pero eso no quita, por desgracia, el tema del que te digo, de la crisis de la educación pública y del avance de la privada. Quienes fundaron la Universidad del Cauca en 1827, muchos habían estudiado ya o en el Colegio del Rosario o en Quito, en la Universidad de Quito, del Ecuador. Tenía pues una tradición de cierta cultura por estos dos establecimientos anteriores a los que hubo en otras ciudades importantes del país también. Pero no solo eso, sino que particularmente la gente solía ir a hacer sus estudios en partes de más cultura todavía, por ejemplo en Quito y en Bogotá. Pero también mucha gente iba a estudiar a Europa, particularmente, ¿no? Y por aquellos tiempos, sobre todo en la Universidad del Cauca, se fomentó bastante la poesía, aunque no había facultad ni de literatura, ni de filosofía, sino que había la facultad que más se parecía a ello era la facultad de Derecho. Pero en la gente que salió de la facultad de Derecho hubo muchos poetas buenos.